Publio Caricio, legado del emperador César Augusto en Lusitania, tenía orden clara de dirigir a la Legio Quinta Laudae hacia tierras trasmontanas y someter al poder del imperio las tribus rebeldes del norte. De esta manera, Roma se haría dueña de un territorio rico en minerales. La construcción de una calzada que llevaría el nombre del legado Caricio comunicaría las provincias del imperio y dominaría el mar Cantábrico. Así también se daría por concluida la conquista de Hispania y se cerrarían las puertas del templo de Jano. Pero esta contienda estaba resultando más difícil de lo esperado para el general, ya que las tierras del norte y su clima eran totalmente inadecuadas para la logística y tácticas romanas. Los legionarios obligados a caminar por encima de cumbres nevadas no encontraban la manera de defenderse de aquel intenso frío, de aquella fina lluvia que transformaba los caminos en barrizales y oxidaba armas, cascos y corazas, de aquella espesa niebla que les hacía frenar la marcha durante jornadas para no perder hombres y caballos por los barrancos. La visión de la gran empalizada construida por los salvajes astures consiguió que Publio Caricio ordenara a sus legionarios levantar un campamento en el monte Curriechos. Desde allí, durante días, han observado al enemigo. Todo indicaba que los rebeldes se habían preparado para intentar contener el avance de las tropas y que estaban dispuestos a morir por sus tierras. El general romano ha estudiado minuciosamente la estrategia de combate, aun seguro de que su ejército era claramente superior en número de hombres y armamento. Los rostros, cabezas y cuerpos de sus legionarios se cubrían con impenetrables cascos, grandes escudos, durísimas corazas y cotas de madera. Contaban además con arcos, flechas, pilu y la imponente y poderosa gladius. El ejército de Roma estaba dispuesto para presentar